Bienvenidos a un nuevo video de su centro de capacitación Infoenfermería y hoy por encargo del equipo vamos a trabajar la última clase gratuita que es Salud del Adulto. Vamos a ver igual cuál es parte del temario que se aplica en lo que viene a ser el ASPEFEN. Viene desde problemas infecciosos, trabajar lo que viene a ser VIH, lo que viene a ser tuberculosis, que son dos normas que sí o sí también tienen que conocer porque también ha sido pregunta de examen, parte de lo que vienen a ser las ITS, parte de lo que vienen a ser los problemas o las enfermedades metaxénicas, como en este caso malaria, lismania, dengue, fiebre amarilla. El temario es amplio, de verdad, salud del adulto es bastantes temas y solo preguntas vienen 20, 12, 13, 14, netamente, ¿no? A nivel de problemas respiratorios, lo que más he estado viendo tal vez en los últimos años ha sido asma y neumonía. Y lo que viene a ser COVID. Recordarán que las preguntas a raíz del 2020 empezaron a ser todas preguntas COVID. Problemas cardiovasculares, el tema más conocido, el que más está viniendo, viene a ser insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. A nivel de problemas digestivos tenemos dos, hemorragia digestiva y cáncer gástrico. Problemas hormonales y metabólicos. Lo que más o regularmente he estado viendo en los últimos años es la diferencia entre lo que viene a ser el hiper y el hipotiroidismo y sí o sí la norma técnica de diabetes mellitus. A nivel de problemas de salud mental y psiquiátricos, lo que tienen que estudiar, lo voy a resaltar acá. O sea, aparte que tienen que darle una repasada a todo, pero específicamente a este punto, a esta norma técnica que salió a raíz de lo que viene a ser la pandemia, también lo tienen que revisar, porque ha sido pregunta de examen. Y a nivel de ansiedad, estrés, violencia, depresión, adicciones, y eso más que todo les preguntan, por ejemplo, a nivel situacional, ¿qué usted como enfermera, enfermero, qué haría en caso de una paciente que ha sufrido estrés postraumático, por ejemplo? Ya, colegas. A nivel de problemas urológicos y renales, lo que más o lo que podría venir, puede venir cualquiera, ¿no? Pero lo que más ha estado tal vez viniendo, insuficiencia renal y lo que viene a ser infecciones urinarias. Igual, cuidado del adulto al paciente con tratamiento quirúrgico. Todas las fases, desde el preoperatorio, el intraoperatorio, el postoperatorio, cuidados de enfermería en pacientes con apendicitis, por ejemplo, que fue pregunta del último examen, obstrucción intestinal, pacientes que han tenido traumatismo vertebromedular, accidente cerebrovascular y a nivel de lo que viene a ser cuidados a pacientes en situaciones de emergencia, cómo actuar ante una, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, cómo actuar ante una fractura. Más que, igual en ese caso te vienen opciones y específicamente te pregunta, ¿usted qué haría si ve a un paciente con mordedura de serpiente? ¿O cómo usted actuaría si tiene un paciente con atragantamiento? ¿Cuál sería la maniobra, por ejemplo, que se podría aplicar? Entonces, el contenido de salud del adulto es bastante amplio, pero las preguntas son pocas. A diferencia, por ejemplo, de enfermería fundamental, que es la misma cantidad de preguntas, pero el temario de enfermería fundamental es relativamente corto, a diferencia de salud del adulto, que ustedes tienen que estar capacitadas también, porque en su día a día, cuando empiecen, hagan, por ejemplo, el CERUS, tienen que conocer. ¿Ya, colegas? Bien. Entonces empezamos de la misma modalidad, vamos a hacerlo con preguntas. Recuerden que el día 19 van a tener el simulacro que es gratuito, está abierto a todos a nuestra comunidad de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Entonces, primera pregunta nos dice, el señor NN es un trabajador de la construcción de 54 años de edad, quien cayó desde una altura de 6 metros. ¿No? De un edificio en el que estaba trabajando, golpeándose la espalda y la cabeza. En su valoración, al abrir la escala de coma de Glasgow, usted encuentra que este paciente abre los ojos al dolor, emite sonidos incomprensibles y al estímulo doloroso. Presenta signos de decorticación, ¿no? También tienen que saber que las preguntas ya no son como antes, ¿no? ¿Para qué sirve la escala de Glasgow? No, sino ahora las preguntas son un poco más situacionales. Entonces te dice, ¿qué puntaje de Glasgow tiene y a qué tipo de test corresponde? Para eso, brevemente vamos a recordar que la escala de Glasgow evalúa tres parámetros, el parámetro ocular, el verbal y el motor. A nivel ocular vamos a ver que tiene una puntuación de 1 a 4, a nivel verbal del 1 al 5 y a nivel motor del 1 al 6. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que recordar acá? Que lo máximo que un paciente puede tener es 15, ¿no? Un paciente que está LOTEF, por así decirlo, es 15.
Y un paciente que ya en este caso, por ejemplo, está entrando a un TEG grave, lo mínimo es 3, no puede llegar a 0, ¿no? Porque lo mínimo es 1, 1, 1 para ambos, para todos los parámetros. Esta clasificación también la tienen que recordar porque también ha sido pregunta de examen. Por ejemplo, TEG leve es de 13 a 15 puntos, TEG moderado de 9 a 12 y TEG grave de 3 a 8 puntos. Normalmente los de TEG grave no se llegan a recuperar y lo que hacen, por ejemplo, es la donación de órganos para que aún se salven vidas, ¿no? Pero ya raro es un paciente de TEG grave que se salve. Raro, raro, ¿no? Normalmente ya tienen muerte cerebral. Entonces nos dice que nuestro paciente tiene dolor, está con sonidos incomprensibles, no se entiende lo que dice, o sea, quiere hablar pero no se sabe, y tiene signos de decorticación, ¿no? No te está diciendo de descerebración. En el caso de la decorticación, vamos a ver que nuestro paciente tiene los dos brazos juntos en el pecho. Esos son el signo de decorticación. Entonces, si sumamos 2 más 2 más 3, 7. Por ende, mi paciente tiene 7 puntos, dándonos un TEG grave, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la C. Siguiente pregunta, nos dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la leucemia? Palidez, hemorragias frecuentes, fiebre con diaforesis, dolor, intranquilidad y presión alta. Esta es una pregunta que vino en el año 2010-2011 y se volvió a repetir en el 2023. Uno. Y ahí incluso 2022 también. Entonces, vamos a ver que en este caso manifestaciones clínicas. Si bien es cierto, la sintomatología de lo que viene a ser la leucemia es amplia, vamos a basarnos directamente en lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice las nuevas investigaciones que se están realizando a raíz de lo que viene a ser la leucemia? Y vamos a ver, los síntomas de presentación de las leucemias agudas generalmente presentan la consecuencia del fracaso de la hematopoiesis normal, dándonos, ¿qué? Hemorragia, palidez y fiebre. Habitualmente la hemorragia se manifiesta también a nivel de que petequias, equimosis, hemorragias en las mucosas. Ya a la vez también se pueden presentar otras sintomatología como dolores de cabeza, vómitos, irritabilidad. Pero vamos a ver que dentro de lo más general, hemorragia, palidez y fiebre. Entonces nuestra respuesta correcta sería la A, 1, 2 y 3. Siguiente pregunta, nos dice, el señor EPC, de 34 años de edad, después de las pruebas de laboratorios diagnosticado con sífilis, ¿no? Una ITS. ¿El tratamiento correcto a seguir cuál es? ¿Tres dosis de qué? ¿De penicilina benzatínica o de la penicilina G sódica o de la penicilina procaínica? ¿Cuál es la cantidad? 2.400.000 unidades internacionales y cada cuántos días, ¿no? Acá nosotros podemos resaltar que en todos, así no recuerden la fecha, en todos está cada 7 días. Y todos te dicen que ya son 3 dosis por cada 7 días. Pero acá hay que ver qué penicilina específicamente es y cuántas unidades internacionales va a ser la aplicación. Entonces, brevemente vamos a recordar dentro de lo que viene a ser el tratamiento para lo que viene a ser sífilis y vamos a ver qué es la penicilina G-benzatínica, ya, la penicilina benzatínica, y nos dice que son 2.4 millones de manera intramuscular cada 3 dosis, una por semana, que nos da cada 3 dosis cada 7 días. Entonces la respuesta correcta sería la D. Siguiente pregunta, nos dice, pregunta también del que se ha estado repitiendo desde el año 2020, 2021 en todos los exámenes. Si ustedes revisan, intercalado viene al menos una de estas. Nos dice, los problemas de salud mental que presentaron los estudiantes universitarios según el documento técnico Plan de Salud Mental en el contexto de la COVID-19 son depresión, adicciones, suicidio, depresión, ansiedad y estrés, depresión, ansiedad y miedo o ansiedad, anorexia y pánico. Y vamos a recordar dentro de lo que viene a ser el documento de plan de salud mental nos dice, ¿no? Que en grupos de estudiantes universitarios se observó niveles significativamente más altos de ¿qué? Depresión, ansiedad y estrés. Respuesta correcta, la B. Siguiente pregunta. Nos dice, paciente que presenta disnea y recibe oxigenoterapia. Los cuidados de enfermería necesarios son, ¿qué,
qué posición debe tomar un paciente que tiene dificultad respiratoria. No te está especificando, los que han visto el video del día uno, que es enfermería fundamental, no te especifica si es un paciente con EPOC, un paciente con tal vez cáncer de pulmón o que tiene COVID, o sea, en general, ¿no? Un paciente con dificultad respiratoria, ¿cuál es la posición en la cual tiene que estar? Entonces, vamos a ver que un paciente con disnea tiene que estar en la posición Fowler o semi-Fowler y te dice cuidados de la mucosa nasal o tiene que estar en posición horizontal, SIMS o antálgica, ¿no? Y vamos a ver que si estamos hablando de oxigenoterapia, la respuesta correcta sería la B, ¿no? Tiene que estar en posición semi-Fowler y se tiene que hacer cuidado de la mucosa nasal. Más que todo en pacientes que están ya postrados, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con, incluso cuando les vamos a poner esparadrapo para fijar la sondita esto, de la cánula binasal, por ejemplo, porque incluso les hace herida. Igual si se usa una máscara, vamos a ver que pueden surgir lo que ven a ser estas heridas a nivel del rostro, entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces la respuesta correcta es la B. Siguiente pregunta, nos dice, usted está brindando cuidados de enfermería a un paciente con un cuadro de hemorragia digestiva grave, con antecedente de varices esofágicas. Entre los cuidados prioritarios en emergencia, realiza lo siguiente, ¿no? Colocar dos vías periféricas simultáneas y reposición de líquidos. Dos, preparar para endoscopia diagnóstica. Tres, colocación de la sonda de Sextecan-Blakemore. O preparar para intervención quirúrgica aunque se encuentre inestable. Así no recuerden mucho, recuerden que un paciente con hemorragia digestiva grave, el paciente lo que necesita en este caso, sí o sí, es canalización. Se canaliza en este caso en ambos brazos y se empieza a transfundir, se hace la reposición de líquidos, sí o sí. Y en algunos casos incluso el paciente necesita una transfusión sanguínea porque la pérdida ya ha sido bastante significativa para el organismo. Y te dice que a veces el paciente tiene antecedentes de varices esofágicas, ¿no? Entonces, colocar dos vías, sí. Preparar para endoscopia, claro, porque tiene que ver a qué nivel está la lesión de nuestro paciente. Y la colocación de la sonda de Sextecan-Blakemore, esta es una sonda que se utiliza básicamente para que para pacientes que tengan varices esofágicas. Incluso si no recuerdan muchas cosas, te dice preparar para intervención quirúrgica, aunque se encuentre inestable. Un paciente no puede entrar inestable a sala. ¿Por qué? Porque puede fallecer. O sea, hay más riesgo. Si el riesgo ya está presente cuando alguien va a entrar a sala, es mucho más si es que el paciente está inestable. Entonces, se tiene que estabilizar al paciente para ingresarlo a sala. Entonces, nuestra respuesta correcta vendría a ser uno, 2 y 3. Como les digo, la sondita Sextech Blackmore se utiliza, no es una sondita que va directamente ¿para qué? Para lo que viene a ser para controlar las varices esofágicas. Muy bien, siguiente pregunta. Nos dice, las intervenciones de enfermería en el aspecto promocional del adulto mayor prioritariamente, ¿cuáles son? Atención a todas las patologías priorizadas y más frecuentes. B, inmunizaciones según prioridad regional. C, atención de adultos mayores con discapacidades o secuelas. O D, atención de adultos mayores con problemas de alcoholismo, violencia referidos a nivel correspondiente. O desarrollo de un programa educativo que comprende estilos de vida saludable. Vamos a ver que te habla del aspecto promocional, o sea, hablamos de lo que viene a ser la APS, la atención primaria en salud, hablando de la promoción de la salud. Por ende, la respuesta correcta sería la E. Desarrollar un programa educativo que comprende estilos de vida saludable, como ya ahí está incluido actividad física, la alimentación, la higiene, ¿no? Las habilidades para la vida en una persona adulta mayor es fundamental para mejorar el autoestima y el buen uso del tiempo libre que puedan tener este grupo poblacional. Siguiente pregunta, nos dice, si usted como enfermero o enfermera planifica la consejería prealta para un paciente con riesgo de formar cálculos renales por ácido úrico, ¿no? Recomendaría lo siguiente: restringir la ingesta de proteínas y sodio. Dos, ingerir abundante líquido. Tres, realizar ejercicio. Cuatro, no dejar de tomar alopurinol. Y cinco, tomar diuréticos. Para esto vamos a recordar que te dice que es un paciente con riesgo de formar cálculos renales. No te dice que el paciente ya tiene el diagnóstico como tal, sino está con riesgo porque la dieta o el estilo de vida que lleva nuestro paciente lo hace más propenso a poder formar cálculos renales.
y a la larga esto en una complicación puede incluso llevarlo a la muerte si el paciente no se trata de la manera correcta. Entonces vamos a ver de manera general. Ustedes recuerden que dentro de los cálculos renales nosotros tenemos de diferentes tipos, ¿no? Puede ser por oxalato de calcio, ácido úrico, por lo que viene a ser esto cistina, ¿no? Dependiendo al tipo de cálculo que sea y el por qué. Las recomendaciones de manera general, y acá específicamente nos dice ácido úrico, ¿no? Entonces vamos a ver que en este tipo de pacientes se tiene que controlar básicamente la dieta del paciente. Se tiene que limitar ciertos alimentos para que deje de formar el paciente, ¿ya? También que vamos a ver, restringir la ingesta de líquidos, sí, se tiene que restringir lo que viene a ser las proteínas y el sodio. Ingerir abundante líquido, fundamental la hidratación. Y realizar ejercicio también es parte de lo que se recomienda a un paciente. Dirán, licenciada, ¿por qué no dejar de tomar alopurinol? Porque todavía no le estás dando. El alopurinol es un medicamento que se da para lo que viene a ser la destrucción de o dejar la formación de los cálculos renales. Pero te dice que tu paciente está en riesgo, aún no lo está tomando. ¿Ya? Entonces, tomar diuréticos no. Y vamos a ver que sería uno, 2, 3, porque tu paciente está con riesgo. Recién va a ser la enfermedad. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta sería la A. Siguiente pregunta, nos dice, el profesional de enfermería al brindar orientación sobre la prueba de tolerancia oral a la glucosa a un paciente adulto con sospecha de diabetes le dará las siguientes indicaciones. A, estar en ayuno al menos 8 horas antes de la prueba. B, estar en ayuno las 24 horas antes de la prueba. C, beber una solución glucosada, disculpen, 8 horas antes de la prueba o beber una solución glucosada 4 horas antes de la prueba. Recuerden que esta prueba de tolerancia oral a la glucosa se tiene que hacer ya para diagnosticar lo que viene a ser la diabetes en el paciente. Si bien es cierto, tal vez ya salió valores de glucosa elevados, entonces para ya asegurarnos de que sí tiene diabetes, se hace esa prueba de tolerancia oral. ¿Cuánto tiempo antes tiene que estar nuestro paciente en lo que viene a ser en ayunas, ¿no? El ayuno tiene que ser de 8 a 14 horas, pero sí el paciente puede seguir tomando agua. Y así va a seguir tomando agua. Pero tiene que estar prácticamente en ayuno esa cantidad de horas. Solo puede tomar agua. Vamos a ver que en este caso se recomienda que el paciente no restrinja lo que viene a ser su dieta. O sea, su dieta tiene que ser como siempre ha sido hasta en 3 días procedentes. Hay pacientes que justo antes de su prueba se cuidan, ¿no? No toman gaseosa, o sea, como que fingen parte de la enfermedad, pero para eso se tiene que recomendar que la dieta siga siendo tal cual siempre ha sido para que los resultados sean efectivos. Y entonces, en este caso, estar en ayuno al menos 8 horas antes de la prueba. La solución glucosada se da después, ¿no? Digamos, viene el paciente para hoy día a las 8 o 9 de la mañana, ahí se le va a dar y se le va a sacar el resultado, la prueba de lo que viene a ser la muestra de sangre para ver cuánto está la glucosa. Siguiente pregunta, nos dice, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio lo determinan tres criterios. ¿Cuáles son? ¿No? Dosaje de colesterol, radiografía de tórax, alteración de EKG, ¿no? O dos, dolor precordial, alteración de ondas en el EKG, dosaje de enzimas cardíacas, o dolor precordial, radiografía de tórax, alteración de ondas de EKG, radiografía de tórax, o dosaje de enzimas cardíacas y perfil lipídico. Esta es una pregunta del 2022. Vamos a ver que ustedes van a ver, o habrán estado, si alguno de ustedes ha estado en clases con nosotros, una pregunta que generó en clases mucha controversia, ¿no? Era como que siempre se pide una radiografía de placa de rayos X para ver exactamente a qué nivel ha sido la lesión. Pero hay un artículo que salió en el 2021 que habla específicamente de cómo se debe tratar el infarto agudo de miocardio y cuáles son los tres criterios que lo van a determinar. ¿No? Por ejemplo, a nivel de la parte clínica, el paciente sí o sí va a tener un dolor precordial típico. O sea, va a estar determinado sí. Se tiene que evaluar cuánto ha sido el dolor, porque dicen que si alguno de ustedes ha visto pacientes con infarto agudo de miocardio, el dolor es insoportable. Y va a depender incluso si es varón y mujer, porque la parte de la sintomatología es diferente a nivel de este dolor precordial para varón o para mujer. Luego tenemos, sí o sí se tiene que hacer un EKG y se tiene que ver la alteración del EKG, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que ustedes sospechen, el médico siempre va a indicar un EKG.
y lo que viene a ser los marcadores enzimáticos, que también son importantes, ¿no? En este caso vamos a tener el CPK y lo que viene a ser las troponinas, para lo que viene a ser las enzimas cardíacas. Entonces también se tiene que hacer la evaluación para ver cuál ha sido el daño, cuántos son los valores y ver cuál va a ser el tratamiento indicado para ese tipo de paciente. Entonces la respuesta correcta es el 2: dolor precordial, alteración de ondas en el EKG y dosaje de enzimas cardíacas. También se pide una placa de rayos X, pero como les explicaba, los tres criterios determinantes son esos tres. Que a complementarios se pida un tratamiento en específico, que se pidan más exámenes complementarios, va a ser válido. Incluso lo que viene a ser perfil lipídico, porque este es un factor para que el paciente llegue a desarrollar lo que viene a ser el infarto agudo de miocardio. Y bueno, colegas, los invitamos, si bien es cierto, esta es la última clase gratuita y solo queda el simulacro que va a ser el día 19 y nosotros el día 21, en 21-22 va a estar empezando directamente nuestra clase que tiene más de un mes de duración. Se les va a dar todos los materiales para que ustedes estudien, repasen. Como están viendo, el material que se trabaja es diferente. El material con el cual se trabaja no solo es descargar imágenes, no, sino el material se prepara desde cero para que ustedes tengan toda la información y tengan información, volvemos a repetir, 100% actualizada para una buena preparación. Hay muchos colegas que ya es la segunda, la tercera, la cuarta vez que están dando, pero hay que darles las indicaciones, ¿no? ¿Qué pregunta viene más? ¿Qué tema viene más? ¿Qué tema van a repasar? Y demás. Entonces los invitamos a inscribirse, les vamos a dejar el enlace en la descripción para que los que desean formar parte del equipo Infoenfermería nos estemos viendo el día 21 para trabajar todo el temario desarrollado. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos dice, el cáncer de pulmón es una enfermedad mortal. Cuando se diagnostican estadios clínicos avanzados, las medidas de prevención que deberá tener en cuenta el profesional de enfermería van a estar orientadas a qué: fomentar el cese del consumo del tabaco, evitar el contacto con humo de segunda mano, evitar exponerse a tóxicos ambientales, fomentar el control radiográfico cada 6 meses o practicar la bioseguridad. Nos está hablando del cáncer de pulmón, de las medidas de prevención. Y recordamos brevemente, el primer factor para que alguien desarrolle cáncer de pulmón es el cigarrillo. Un 70%, independientemente incluso si, por ejemplo, hay un paciente que genéticamente papá murió de cáncer de pulmón y dentro de la genética es posible que el hijo, los nietos desarrollen cáncer de pulmón, pero eso se incrementa incluso hasta un 50% más de probabilidad de que haga el hijo si es que el hijo fuma. Entonces, una de las primeras medidas de prevención es el cese del consumo del tabaco. Incluso el tabaco es un poco más dañino que la cerveza o que el alcohol. Evitar el contacto con un humo de segunda mano, importante. Hay veces, no sé si han llegado a ver casos de pacientes que tienen cáncer de pulmón, pero en su vida han fumado un cigarrillo. ¿Y quién fumaba? El esposo, la pareja, o tal vez incluso han estado expuestos al humo de las cocinas artesanales que se hacen con leña, por ejemplo. ¿No? Y también los tóxicos ambientales. Igual hay personas que han sido ambulantes toda su vida y que siempre han estado expuestos a lo que viene a ser el humo de los carros. Nunca han fumado, pero toda la vida han trabajado por ejemplo, por donde está el centro de la ciudad, donde la movilización de personas y de autos es bastante amplia y justamente estos carros no pasan lo que viene a ser el programa, por ejemplo, de aire limpio. Entonces, todo ese humo llega a afectar directamente al pulmón del paciente o de la paciente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería uno, 2 y 3. Fomentar el control radiográfico cada 6 meses, no. No es como, por ejemplo, un Papa Nicolau cada 2 años, si el primero salió negativo. Y practicar la bioseguridad, pero en eso en qué ayudaría directamente al cáncer de pulmón. ¿No? Entonces, la respuesta correcta, uno, 2 y 3. Siguiente pregunta, nos dice, el profesional de enfermería al brindar consejería a un paciente adulto sobre las medidas preventivas de cáncer gástrico, consideran los siguientes factores de riesgo. Uno, antecedentes familiares de cáncer gástrico, infección por Helicobacter pylori, antecedentes de apendicitis o gastritis atrófica crónica o el excesivo consumo de frutas. Nos habla de igual manera, factores de riesgo para qué, para cáncer gástrico. Ustedes cuando den el examen yo siempre les recomiendo delimitar específicamente qué te están preguntando. Entonces, cáncer gástrico, factores de riesgo. Paciente
con antecedente familiar de cáncer gástrico, sí, es un factor de riesgo, como les digo, hay una incidencia, ¿no? Si a eso le complementamos, por ejemplo, más mala alimentación, consumir aguas que no son, que no haya estado debidamente hervida, por ejemplo, va a desarrollar. Infección por Helicobacter pylori, sí, también el Helicobacter pylori es condicionante, es factor de riesgo porque el paciente puede desarrollar a la larga lo que viene a ser cáncer gástrico. Antecedentes de apendicitis, no, el apendicitis no está relacionado con cáncer gástrico a menos que ha habido una complicación, ha habido una alteración y es raro, la verdad que es raro. Gastritis atrófica crónica, correcto, la gastritis. Pacientes que han tenido gastritis, ¿no? Pueden desarrollar lo que viene a ser cáncer gástrico por toda la lesión que se da a nivel de la mucosa intestinal. Es posible. Y el excesivo consumo de frutas cítricas, no, no, el excesivo consumo de frutas cítricas, ¿qué nos haría? No. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Uno, 2 y 4. Nuestra respuesta correcta sería la D. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice. El profesional de enfermería brinda cuidados a un paciente hospitalizado por un cuadro agudo de pancreatitis, debiendo verificar que se cumple el siguiente régimen dietético. Dieta hipograsa, dieta hiperproteica, nada por vía oral o dieta líquida tolerancia. Ojo que nos habla de un paciente que ya está hospitalizado por un cuadro de pancreatitis. Y vamos a recordar generalmente, ¿no? ¿Por qué nos da la pancreatitis? Normalmente es por una dieta hipergrasa, por una dieta donde, imagínense, todo es fritura. Entonces, en este caso, se recomienda una dieta blanda, preparado con muy poca grasa, por ende sería una dieta hipograsa. Porque el paciente necesita alimentarse, necesita comer, entonces se recomienda una dieta hipograsa en casa, a nivel incluso hospitalario se le da. ¿Ya? Muy bien. Siguiente pregunta, nos dice, el señor JPK, acompañado de un familiar, ingresa a la emergencia a una valoración. Usted identifica piel fría y sudorosa, pérdida del conocimiento, y los resultados de hemoglucotés indican un valor igual a 40 miligramos por decilitro, ¿no? Las primeras intervenciones de enfermería, ¿cuáles son? Ojo que está hablando de un paciente que al nivel de lo que viene a ser la glucosa ya está igual a 40. ¿Qué está haciendo nuestro paciente? Un cuadro de hipoglucemia. Entonces, ¿qué vas a hacer tú como enfermera? ¿Canalizar una vía endovenosa de manera inmediata? Aplicar dextrosa al 33%, 4 ampollas según protocolo. Realizar la valoración de nivel de conciencia. Perfundir 1000 cc de cloruro de sodio a goteo rápido o aplicar insulina 100 unidades internacionales en infusión. Ya, imagino que si están viendo que es un paciente que está hipoglucémico, ¿qué hacemos? El paciente necesita, en este caso, si por ejemplo está haciendo hipoglucemia, necesita que se reponga la glucosa. No necesita que se le reponga líquidos. No necesita que le ponga cloruro de sodio. No necesita cloruro de sodio, no necesita hidratación, necesita que yo reponga básicamente que la glucosa. Entonces, por eso no podría ser la 4. Si le aplico insulina, tampoco, ¿no es cierto? Si no recuerdan parte de la norma técnica, no le podría aplicar insulina a mi paciente que ya está ahorita hipoglucémico. Entonces, ¿no? De manera general, tenemos que evaluar sí o sí cómo está el estado de conciencia de nuestro paciente. ¿Por qué? Vamos a ver que los pacientes hipoglucémicos o que estén con el nivel bajo de azúcar pueden llegar, empiezan con somnolencia, o sea, es como que se están durmiendo justamente porque no hay azúcar, o sea, el azúcar, la glucosa no está subiendo al cerebro, el paciente empieza a como a tener sueño y en un momento puede incluso, se duerme, el paciente sigue respirando, está bien, pero el paciente ya ha fallecido. Por ejemplo, ya ha hecho muerte cerebral. Se da el caso. Y no despiertan, o sea, sigue respirando, pero está ya con muerte cerebral. Entonces, por eso es importante hacer la evaluación. También parte de esto es se le debe administrar, como les decía, esto es en bolo, lo que viene a ser la dextrosa. 4 ampollas de dextrosa al 33%. Ya no olviden eso, colegas. Entonces, la respuesta correcta sería uno, 2, 3. Prácticamente tenemos que canalizar de manera inmediata, aplicamos dextrosa 4 ampollas y realizar la valoración del nivel de conciencia de nuestro paciente. Siguiente pregunta, nos dice, para la promoción de la salud, prevención y tratamiento de personas adultas con problemas de salud por tuberculosis,
El esquema para tuberculosis sensible, ¿no? La segunda fase comprende la administración de medicamentos y un periodo de duración. Nos habla de un paciente que es pan sensible o que es sensible a la primera línea de medicamentos que se ofrece para lo que viene a ser tuberculosis. Sí o sí tienen que saber también lo que viene a ser la norma técnica de tuberculosis, que es la número 200, que está vigente a partir del 23 de marzo del año 2023. O sea, ya va a ser un año que estamos con esta norma técnica. ¿Ya? Entonces tienen que conocerla. Hay cambios muy interesantes que han surgido a raíz de esta norma técnica. Había una clasificación antigua, la clasificación a la fecha es completamente diferente. ¿Ya? Entonces revisen por favor esa norma técnica. Vamos a ver que hay cuatro medicamentos, ¿no? Lo que vienen a ser las fases. Tenemos 2 meses de tratamiento y 4 meses que es interdiario, ¿no? Estas 2 meses son de manera diaria, que se da de lunes a domingo, de lunes a sábado, disculpen, ¿no? Y son 4 medicamentos. Y la de los 4 meses es interdiario, que puede ser dependiendo del paciente lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, que va a ser un periodo igual, solo en este caso, de 2 medicamentos. Recuerden que el tratamiento general para lo que viene a ser tuberculosis es un periodo de 6 meses. ¿No? En este caso se da el cambio de fase y el paciente continúa con su tratamiento interdiario. ¿Cuáles son estos medicamentos? Vamos a ver, como les decía, la primera fase consta de lo que viene a ser isoniazida, rifampicina, etambutol y piracidamida. Sí o sí tienen que recordar porque también ha sido pregunta extra. La segunda fase solo va a ser isoniazida y rifampicina, 3 veces por semana. Que también podrían preguntarles por cuántas dosis está constituida la primera fase. Por 50 dosis. Y la segunda por 54 dosis. Si nosotros sumamos los 6 meses, nos da un total de 104 dosis que se tiene que dar a nuestro paciente. Ya no olviden eso. Entonces, en este caso nos pregunta por lo que viene a ser la segunda fase, que dura 4 meses, ya les había explicado, con isoniazida y rifampicina. ¿Ya? Si sería 2 meses, en este caso sería con 4 medicamentos, no solo dos. Ah, muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice, es fundamental que durante la valoración a un paciente que ingresa a emergencia con descarte de apendicitis aguda, el profesional de enfermería identifique los siguientes datos significativos. Dolor abdominal que se alivia con la deambulación, fiebre de 38 grados, vómitos y malestar general, dolor abdominal que se incrementa al caminar y toser, o pirosis y sensación de hormigueo en los miembros inferiores, o dolor en el cuadrante inferior derecho. ¿Cuáles son esos datos significativos? ¿Qué nos dice la norma técnica? Vamos a ver algo muy importante es acá. Nos dice que la apendicitis inicia con un dolor abdominal agudo, tipo cólico, ¿no? Con incremento rápido de intensidad. Antes de las 24 horas migra al cuadrante inferior derecho, ya, uno. ¿Qué más? Vamos a ver que nuestro paciente va a tener náuseas y vómitos, ¿ya? Y puede tener fiebre de 38, incluso más. Y vamos a ver que el dolor se incrementa al caminar y al toser. Se incrementa, no calma, no cede. Y en este caso, como les decía, se hace la evaluación, ya sea, por ejemplo, algún signo positivo de McBurney, de Robsy, SOAS, ¿no? Dependiendo a cuál sea el que se determine en el momento, se va a aplicar. Por ende, vamos a ver que la respuesta correcta sería 2, 3 y 5. ¿Por qué? Fiebre, vómitos y malestar general, ¿sí? El uno no, porque te dice dolor abdominal que se alivia. No, no sé esto, no se alivia. Muy al contrario, se incrementa al caminar y toser. Pirosis y sensación de hormigueo no. Y dolor en el cuadrante inferior derecho. O sea, 2, 3 y 5. Siguiente pregunta, nos dice, a la emergencia llega un adulto maduro que estuvo trabajando en el cuidado de su huerta. Le indica que estuvo fumigando las plantas con una sustancia que le recomendaron en la ferretería. Luego de eso se encuentra con visión borrosa, tos y náuseas. Conociendo los antecedentes, realiza las siguientes intervenciones inmediatas. Baño del paciente, lavado gástrico, monitoreo cardiorrespiratorio, administración de carbón activado o colocación de vía intravenosa. Ojo que estamos hablando de un paciente, acá, que estuvo fumigando, ¿no? Y se encuentra con visión borrosa, tos y náuseas. Recuerden que el paciente en este caso no es que esté intoxicado, no es que se quería suicidar y se tomó, por ejemplo, el veneno.
Porque pasa, normalmente la mayoría de intoxicaciones es por vía oral. En ese caso, este tipo de pacientes o ese tipo de situaciones es por lo que viene a ser una intoxicación por piel, ¿no? La sustancia con la cual estaba en ese momento fumigando se le impregnada en el cuerpo y en ese caso está ingresando a través de lo que viene a ser la piel al organismo y por eso es que el paciente está empezando a desarrollar visión borrosa, tos y náuseas. Entonces, si es que el paciente no se ha ingerido, o sea, no se lo ha tomado, no es como el veneno para ratas que la persona agarra y se lo toma, ¿por qué le tendría que hacer un lavado gástrico? Si en este caso la intoxicación ha sido por a nivel esto de la piel. No le podría hacer lavado gástrico, ¿no? Imagínense inducirle al vómito, pero la intoxicación no entró por ahí. Entonces, no le puedo hacer lavado gástrico. ¿Qué más? El carbón activado, si lo han visto, normalmente se utiliza de igual manera vía oral, ¿no? Se hace el lavado, se disuelve lo que viene a ser el carbón activado y empezamos a hacer el lavado gástrico. Ya. Entonces tampoco puede ser. ¿Qué nos queda? El baño del paciente. Sí, se tiene que, en este caso, bañamos al paciente y eliminamos absolutamente toda la ropa porque hay casos donde el paciente sigue con la misma ropa y no le está haciendo efecto las medidas que estamos tomando. Entonces, bañamos al paciente y le cambiamos de ropa. Se hace de igual manera de monitoreo cardiorrespiratorio. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria? Y la colocación de una vía intravenosa es importante. ¿Ya? Entonces, nuestra respuesta correcta, uno, 3 y 5. ¿Ya, colegas? Muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice, siendo el cáncer de estómago un problema de salud pública, es necesario orientar a las personas adultas maduras para identificar los factores de riesgo o hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Por eso considera como parte de su orientación recomendar que la persona acuda al médico para que lo realice cada cuánto tiempo. Ya nos hablan de lo que viene a ser cáncer de estómago y cuál es la recomendación que tenemos que hacer a nuestro paciente, ¿no? Endoscopía y pruebas para detección de la bacteria Helicobacter pylori, ya puede ser. Endoscopía cada 5 años a toda persona mayor de 18 años, ¿qué dicen? Colonoscopía, la colonoscopia nos ayuda para ver cáncer de estómago o para cáncer de colon. No, no. Una pancreatocolangiografía retrógrada endoscópica anualmente luego de los 50, no, sino una endoscopía y las pruebas para detección de la bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la A. Siguiente pregunta, nos dice, un paciente joven o un adulto joven que acude a la consulta le refiere que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Por ello, usted espera observar en dicha persona algunas conductas como que actos repetitivos, adenonia, alucinaciones o euforia. Ojo que estamos hablando de un paciente con TOC, ¿no? ¿Qué hacen los pacientes con TOC? Hacen lo que viene a ser actos repetitivos, por ejemplo. Y eso normalmente pasa, hay veces en el personal de salud, con lo que viene a ser la limpieza, ¿no? O la manía de lavarse las manos, pero al punto de que esto ya se vuelve parte de un TOC. Si bien es cierto, las personas con TOC pueden llevar una vida completamente normal y solo que el TOC sale en ciertas situaciones. Por ejemplo, como les digo, el lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser 5 minutos y la persona se encarga de que sea específicamente los 5 minutos. No 2 minutos, no 3 minutos, sino 5 minutos bien contados. Igual, personas, por ejemplo, que para abrir la puerta tienen que contar hasta cinco, ¿no? Cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y recién pueden abrir la puerta. Igual para cerrarlo, otra vez cuentan cinco. Es parte de un proceso o parte de una enfermedad mental, sí, pero como les digo, la persona puede llevar su vida completamente normal. Incluso yo conocí un paciente que para caminar no podía pisar las líneas. O sea, caminaba, pero no podía pisar las líneas. Y si pisaba, se frustraba y podía llegar a desencadenar un problema en ese momento, una crisis para él. Entonces tenía mucho cuidado. O personas, por ejemplo, que solo pueden cruzar por donde están las líneas. Y si no hay líneas, por ejemplo, lo que viene en la parte del cruce peatonal, entonces no cruzan o buscan otra ruta. Entonces es parte de lo que viene a ser los TOC. Siguiente pregunta, nos dice, un paciente con problemas de columna acude a emergencia varias veces indicando que los analgésicos no esteroides no le alivian el dolor, por lo que solicita morfina y llega a desarrollar síndrome de abstinencia. En este caso, la dependencia desarrollada por el paciente se clasifica como una dependencia condicionada emocional, física y psicológica.
Si bien es cierto, alguien podría decir psicológica, ¿no? Porque es parte de lo que viene a ser la persona, pero nos habla de algo muy importante, la morfina, ¿no? Y la dependencia que ésta va a desarrollar una vez que le quitemos, por ejemplo, ¿qué va a desarrollar? Problemas a nivel físico. Ya la dependencia es a nivel físico, porque le vamos a, o se va a llegar a desarrollar en el paciente el síndrome de abstinencia. Si alguno trabaja con pacientes en salud mental o ha visto pacientes con abstinencia, son pacientes que no, que han visto, es como que se enferman, están temblorosos, sudando, tienen fiebre, les duele todo y todo eso. Les das un poquito de morfina o de droga o de lo que fuera y el paciente es como que vuelve a vivir. Y por eso es que el paciente cree que necesita otra vez. Pero si lo deja, empieza, ¿no? Otra vez. Pero lo consume y ya está tranquilo. ¿Ah? Siguiente pregunta. Nos dice, los cuidados previos que brinda la enfermera para la preparación de un paciente que será sometido a una colonoscopia son información sobre el procedimiento, consentimiento informado, dieta líquida 24 horas antes, enemas evacuantes para limpieza de colon o dieta normal hasta 12 horas antes. ¿Cuáles son correctas, no? Y vamos a ver acá información sobre el procedimiento, consentimiento informado. ¿Qué dice? Sí, ¿no? Es importante que el paciente sepa lo que se le va a hacer, porque es una colonoscopia. Dieta líquida, ya puede ser. Enemas evacuantes, en ese tipo de pacientes sí se aplica lo que son los enemas evacuantes para limpieza de colon. ¿Ya? Dieta líquida 24 horas antes, si es dieta líquida 24 horas antes, la dieta normal hasta 12 horas antes, una no coincide, ¿no? Y vamos a ver que en este caso el paciente tiene 48 horas antes, tiene que comer, tener una dieta sin residuos. ¿Qué quiere decir eso? Esto, productos lácteos, sopas, ¿no? Huevos, fritos y tortillas. La dieta líquida en este caso tiene que ser 24 horas antes. ¿Qué quiere decir dieta líquida? Solo va a tomar matecitos, puede tomar calditos, ¿no? Cosas suaves. Y tomar producto farmacológico de preparación o la solución evacuante, que es importante, los enemas para hacer la limpieza del colon, para que cuando se ponga lo que viene a ser el dispositivo se tenga una mejor visualización a nivel del colon, ¿ya? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería uno, 2 y 3. La dieta líquida 24 horas antes. Ah, muy bien. Siguiente pregunta nos dice, el cuidado prioritario a un paciente con sospecha de haber ingerido sustancia cáustica. ¿Cuál es? Provocar el vómito, suspender la administración por vía oral, administrar carbón activado, realizar lavado gástrico o colocar sonda nasogástrica. Recordemos brevemente qué es una sustancia cáustica. La sustancia cáustica es, por ejemplo, la lejía o todo lo que viene a ser para limpieza de baños, de cocinas, ¿no? Esos líquidos que normalmente vienen en botella o el ácido muriático para la limpieza del baño, ¿no? Que vienen en potes de color rojo, de color negro, ¿no? Que ya vienen por colores, eso es una sustancia cáustica. Recuerden que un paciente, muy diferente, ¿no? A que el paciente se haya tomado, por ejemplo, veneno para ratas, vuelvo a repetir, o se haya tomado pastillas, ¿no? Todo paracetamol y por todas las pastillas que encontró, porque hay muchas maneras de que el paciente pueda llegar a querer morir de muchas formas. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer y recordar es que un paciente que ha ingerido, por ejemplo, lejía o alguna de estas sustancias, no le puedo provocar el vómito, porque imagínate si una vez ya ha ingerido lejía, ¿te imaginas si tú le haces vomitar todo lo que va a regresar? Vamos a dañar todo lo que viene a ser parte del esófago, parte del estómago. Por eso es que no, la sustancia se tiene que quedar en el estómago y el cuerpo lo tiene que empezar a absorber o a digerir, por así decirlo. Ya en casos muy complicados, podríamos mencionar de que pueden entrar a sala y hacer una intervención para hacer la limpieza y todo eso. Pero provocarle va a hacer mucho más daño a todo el sistema digestivo. Administrar carbón activado, no. Realizar lavado gástrico, no. Y colocar sonda nasogástrica, no. ¿Qué es lo que se hace? Suspender la administración por vía oral. El paciente tiene que estar NPO. ¿Ya, colegas? Bien. Siguiente pregunta. Nos dice, al aplicar la regla de los 9 para calcular la superficie corporal quemada en adultos, la enfermera debe saber que en relación al porcentaje correcto asignado es, ¿no? La regla de los 9, la regla de Wallace.
Eso normalmente aplica para adultos. Si bien es cierto, hay una regla de los 9, o hay una regla específicamente para niños, si es lactante, si es escolar, si es preescolar, si es adolescente. Ya para un adulto es diferente, que normalmente estandarizamos lo que viene a ser esta regla. ¿No? Nos dice, una forma de simplificar el cálculo dividiendo el cuerpo en 9 partes. B, cada brazo supone un 18% de la superficie corporal. C, que el tronco supone un 27%. O D, que los miembros inferiores equivalen al 10% cada uno. O E, que la cabeza y el cuello equivalen al 9% de la superficie corporal. Por eso vamos a repasar brevemente la regla de Wallace, como les digo, por ejemplo. Sí tienen que conocer porque también ha venido en pregunta de examen, ¿no? Esta es una pregunta del 2022, 2021. Son preguntas recientes. Cabeza y cuello equivale al 9%. Tórax anterior equivale a 18%, por ejemplo. Nos dice, cada brazo supone 18%. No. Vamos a ver que el brazo, ¿no? Equivale a lo que viene a ser cada brazo al 9%, no al 18%. ¿Ya? Recuerden que genitales solo equivale al 1% de todo lo que viene a ser el cuerpo del adulto. Y en este caso, cada miembro inferior equivale al 9% el anterior y el posterior. Si sumamos los dos, ya en ese caso sí equivale al 18%. Entonces, la respuesta correcta sería la E. La cabeza y cuello equivalen al 9% de la superficie total. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es esta. ¿Ah? La E. Muy bien. Perfecto, colegas. Llegamos al final. Espero que haya sido de su agrado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos subiendo preguntas, algunos tips y los invitamos nuevamente a participar. Empezamos este 22 de diciembre, que no queda nada, nos quedan 4 días para empezar el curso. Ahí pueden ustedes encontrar la programación de clases que como ven va a ser parte de teoría, se va a trabajar 2 días prácticamente de teoría y al día siguiente se trabaja lo que viene a ser el examen por módulos y la resolución igual de preguntas. Se va a hacer la resolución de esas preguntas para que vean en qué han fallado y por qué han fallado. Como ven, hay clases sincrónicas y clases asincrónicas para que ustedes también tengan el tiempo, ¿no? Digamos, están trabajando, están haciendo el internado, están haciendo otras actividades, pero van a poder ver todas las clases nuevamente en la plataforma. Recuerden que tenemos el banco de preguntas actualizado hasta el 2023-2 y se va a trabajar todo el desarrollo del temario. Todo, absolutamente todo, punto por punto, porque ustedes no saben básicamente, nadie puede decirles, esta pregunta va a entrar. Así como yo les he dicho en algún momento, puede que sí, puede que no. Cuídense, colegas. Nos vemos en otra oportunidad.